Muy buenos días. Nos da mucho gusto en esta ocasión, que es en la sesión número 11 del 17º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis del Sistema, contar con la valiosísima aportación, quien es ingeniero civil, ingeniería en el área de investigación de operaciones y con una antigüedad superior, ¿verdad?, de más de 50 años. Hoy es muy prolífico el doctor Acosta, que es autor de 7 libros y uno en particular sobre sistemas. Además de ser presidente del Consejo de Honor de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades, nos va a presentar en esta ocasión el trabajo titulado Análisis Marginal en la Ingeniería de Sistemas. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es un gusto para mí estar nuevamente aquí en este seminario. Y pues iniciamos recordando el enfoque interdisciplinario de la ingeniería de sistemas. O sea que son varias disciplinas las que integran a la ingeniería de sistemas. Una de ellas pues es la ingeniería, otra la economía, la tercera la investigación de operaciones y la cuarta el pensamiento sistémico. Y pues recordamos, existe el enfoque multidisciplinario y el enfoque, o sea, existen estos dos enfoques, el multidisciplinario y el interdisciplinario. En el multidisciplinario, pues están las disciplinas, cada una actuando por su cuenta y llegando a una solución, y después se trata de ver a ver cómo le hacemos para que salga una solución considerando estas 4 disciplinas. El enfoque interdisciplinario, que es el de la ingeniería de sistemas, hace que todas las disciplinas estén interactuando y que la solución a la que se llegue es precisamente la que contempla esa interacción. O sea, cada una de estas disciplinas por sí solas, pues obviamente no es ingeniería de sistemas. Ingeniería, pues no es ingeniería de sistemas. Economía no es ingeniería de sistemas. Investigación de operaciones, tampoco. Pensamiento sistémico solo, pues no. Sino que es cuando estas 4 disciplinas interactúan, cuando tenemos a la ingeniería de sistemas. Entonces, en esta ocasión vamos a ver una parte de esa interacción cuando está la ingeniería actuando junto con la economía. Y es mediante el análisis marginal que nos permite optimizar el diseño de sistemas. Contempla las funciones de producción, que son la parte técnica, que es la parte de ingeniería, y la función de costo de los recursos, que es la parte de economía. Y entonces, pues podemos nosotros minimizar ese costo de los recursos. Matemáticamente, pues sería minimizar C de Y' igual a C minúscula de X, donde X es un vector que contempla a todos los recursos físicos que se están utilizando. Sujeto a, pues a un cierto valor de la función de producción. O sea, cuando la función de producción se encuentra en una isocuanta. Bueno, si es un problema de minimización con una restricción, pues ya conocemos todos que entonces podemos usar Lagrange. O sea, tendríamos Lagrange, sería L mayúscula igual la función C de X menos lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que multiplica la restricción G de X menos Y'. Aquí Y' es un parámetro, una constante. O sea, a veces en matemáticas cuando se le pone la prima se representa o puede representar la primera derivada. No, no es el caso.
O sea, aquí es una constante. Y pues recordamos cómo encontramos nosotros nuestro óptimo. Pues tomamos esta función, encontramos su derivada parcial con respecto a cada uno de los recursos físicos x, y esa parcial pues la igualamos con 0. Entonces, haciendo esto, pues nos queda la parcial de c de x con respecto a x, menos lambda por la parcial de g de x con respecto a x, como y' es una constante, pues su parcial es 0 y no aparece, y todo esto igual a 0. Entonces, pues despejamos. Menos lambda, o sea, el término negativo lo pasamos del lado derecho, pues con signo positivo. Entonces nos queda que la parcial de c de x con respecto a x es igual a lambda por la parcial de g de x con respecto a x para todos los valores de y. Y la parcial de g de x con respecto a x pues es el producto marginal del recurso y. Y la parcial de c de x con respecto a x es el costo marginal del recurso y. Entonces, pues trayendo ese costo marginal al denominador, pasando a lambda al denominador, pues nos queda que el producto marginal en y entre el costo marginal en y es igual a 1 entre lambda. Donde lambda, pues recordamos, es el multiplicador de Lagrange o precio sombra. Y pues se trata de una constante, entonces esto se cumple para toda y, entonces quiere decir que ese cociente de productos marginales entre costos marginales para todos los recursos debe ser el mismo. Eso es lo que nos establece el análisis marginal. Y pues pasamos a ver la ruta de expansión, que es el lugar de todos los diseños óptimos para cada nivel de producción. Y aquí, pues algo que ya conocemos, que cuando nosotros aumentamos algo en una cierta proporción, pues no se requiere que todos los recursos físicos se incrementen en esa misma proporción. Y lo vemos, por ejemplo, hacemos una decuplicación, o sea, lo multiplicamos por 10. Si tenemos un barco de 20,000 toneladas, la multiplicamos por 10, pues tendremos uno de 200,000 toneladas. Pero no se requiere que todos los recursos se incrementen en 10. Y lo vemos simplemente con el capitán. Pues en el barco de 20,000 toneladas se requería un capitán. En el de 200,000, pues no se necesitan 10 capitanes, sino basta con un solo capitán. Bueno, pues entonces es interesante ver cómo debe andar esa relación entre los recursos físicos. Y vamos a ver un ejemplo, una función de producción de tipo Cobb-Douglas y una función de costo de los insumos no lineal. Recordamos, nuestra función de producción tipo Cobb-Douglas es, como lo tenemos aquí en la presentación, y igual a 2x1 elevada a la punto 48 y x2 a la punto 72, donde y es el producto, x1 y x2 son los recursos físicos, x1 está elevado a un cierto exponente, x2 está elevado a otro exponente, y el producto de ellos es lo que constituye la función de producción, y esta es la que se conoce como función de tipo Cobb-Douglas. Bueno, pues encontramos entonces su producto marginal, y recordamos, producto marginal es la parcial de y con respecto a, y el primer producto marginal 1, pues entonces será respecto a x1. Hacemos todo esto y nos queda que es igual a 0.48 entre x1 multiplicado por y.
P, el producto marginal con respecto a X2, pues va a ser igual el exponente de X2, que es 0.72, entre X2 y multiplicado por Y. Si nuestra función de costo es X1 más X2 a la 1.5, pues entonces el costo marginal, la parcial de esta función con respecto a X1, pues nos queda igual a 1, ya que X2 obviamente pues es una constante, y al sacar la parcial con respecto a X1, pues es 0. El costo marginal con respecto a X2, pues nos queda igual a 1.5 por X2 a la 1.5 menos 1, o sea, X2 elevado a la 0.5. Y hacemos los cocientes, producto marginal entre costo marginal de tanto para X1 como para X2, y los igualamos. Y nos queda que X2 a la 1.5 es igual a 0.72 entre 1.5 por 0.48 por X1, pero 1.5 por 0.48 es 0.72. Entonces, 0.72 con 0.72, pues al dividirlos es la unidad por X1, pues nos queda X1. Por lo tanto, X1 es igual a X2 a la 1.5. Esto es lo que se conoce como la ruta de expansión. O sea, nos dice cómo deben estar relacionados estos recursos físicos para encontrarnos en una situación óptima. Si la relación que usamos de los recursos físicos no es esta, para este caso, pues estaremos desperdiciando recursos. ¿Sí? Ya no estaremos en el óptimo. Y pues ahora vamos a determinar la función de costo de la producción. O sea, anteriormente recordamos era la función de costo de los insumos, cuánto nos costaba cada uno de los insumos, pero no conocíamos cuánto nos costaba la producción. Y este es un valor interesante que determinemos. Entonces nos dicen, bueno, si ya tenemos nosotros conocida la ruta de expansión, o sea, cómo están relacionados estos recursos, pues vamos a despejar uno de ellos y los sustituimos tanto en la función de producción como en la función de costo de los insumos. Y despejamos en la función de producción ese uno de los recursos. Al tenerlo despejado, pues nos queda en función, valga la redundancia, de la función de producción. Y esto lo sustituimos en la función de costo de los insumos. Y con ello, pues ya vamos a obtener una función de costo que esté dependiendo exclusivamente de la producción, ya no de los recursos físicos, sino de la producción. Y se utilizan pues estos dos pasos que acabo de mencionar, que están aquí escritos. Nos dice, escriba la función de costo de los insumos CX, C minúscula de X, y la función de producción Y, usando la ruta de expansión, y al escribirla la vamos a dejar en términos de un solo insumo. El paso 2, despejamos ese insumo en la función de producción y lo sustituimos en la función de costo de los insumos, y con eso obtenemos C mayúscula de Y. Y vemos pues otro ejemplo, una función de producción, seguimos con Cobb-Douglas, pero ahora el costo de los insumos es lineal. Aquí puse los retratos de tanto de Cobb como de Douglas, donde pues es interesante saber que Cobb nació en 1875 y falleció en 1949, y que Douglas nació en 1892 y que falleció en 1976.
Entonces decíamos función de producción de tipo Cobb-Douglas. Pues Y igual una constante a 0 por X1 elevado a la 1 por X2 elevado a la 2. Su producto marginal, pues el exponente de X1 es A1 entre X1 por Y. Producto marginal de X2, pues es A2 entre X2 por Y. Esto se cumple, obviamente, para la función Cobb-Douglas. Si no fuera Cobb-Douglas, pues ahí sí tendríamos que hacer pues la parcial. Aquí, como es Cobb-Douglas, pues nos evitamos tener que estar haciendo los cálculos, que pues no son muy engorrosos, pero pues nos ahorra cierto esfuerzo. Si nuestra función es lineal, la función de costo de los insumos, pues entonces va a ser P índice 1, lo que nos cuesta X1 por X1, más P índice 2 por X2. Sus costos marginales, pues al sacar la parcial con respecto a X1, pues nos queda P índice 1 como costo marginal del primer recurso. Y del segundo recurso, parcial de Z minúscula de X con respecto a X2, pues igual a P índice 2. Hacemos los cocientes, producto marginal entre costo marginal, que deben ser iguales para los dos recursos. Y pues nos queda esta expresión. Las Y se simplifican. Y nos queda que X1 es igual a P índice 2 por A1 entre P índice 1 por A2 por X2. Y esta es la ruta de expansión. Bueno, pues esto nos ahorra trabajo cuando tengamos una función de producción de tipo Cobb-Douglas y costo de insumos lineales. Pues ya sabemos, ya no hay que hacer nada, sino simplemente sustituir en la fórmula. ¿Sí? Donde pues recordamos P índice 2 es lo que cuesta el recurso 2, A índice 1 el exponente de X1, P índice 1 lo que cuesta el recurso 1, A índice 2 el exponente de X2 del recurso 2 y multiplicado por X2. Y ahora pues vamos a regresar a nuestro ejemplo anterior y vamos a determinar esa función C de Y. Ahí pues lo repetimos, o sea, C de X ya no es lineal, sino que es X1 más X2 a la 1.5. Función de producción, recordamos, habíamos establecido que fuese 2 por X1 a la 0.48 por X2 a la 0.72 y habíamos determinado que su función, su ruta de expansión en este caso era X1 igual a X2 a la 1.5. Utilizando la ruta de expansión, pues seguimos los dos pasos, que era sustituirlo, despejarlo, y finalmente llegamos a que C mayúscula de Y, o sea, lo que nos cuesta la producción, es igual a 0.976 por Y elevado a la 1.035. Y esto en general es algo que está en los libros de economía, nos dice la función de producción C de Y es una constante A por la producción elevada a un cierto exponente. Bueno, pues, se cumplió con ello, ¿sí? O sea, se verifica en nuestro ejemplo y efectivamente nos queda que la función de costo de producción pues es una constante, 0.976, por la producción elevada a un cierto exponente, que en nuestro ejemplo pues fue 1.035. Y entonces podemos graficar esa función Y versus C de Y. O sea, aquí tenemos en el eje de las abscisas el costo y en el eje de las ordenadas la producción, que también se le acostumbra llamar efectividad. Y lo graficamos esta curva, que pues sería una curva efectividad-costo.
Y encontramos, se encontró en el ejemplo que presenta de Neuville en 1970, de abastecimiento de agua para la ciudad de Nueva York, con que comenzamos nosotros en el punto A, tiene un cierto costo y una cierta producción, que si nosotros aumentamos esa producción, pues nos va a costar, ¿sí? Pero relativamente poco, o sea, relativamente pocos incrementos de costo nos dan incrementos altos de producción hasta llegar a donde tenemos la flecha. Y a partir de esa flecha, pues se invierte la situación. O sea, ahora para lograr mejorar un poco la producción o la efectividad, pues nos cuesta bastante. ¿Sí? Pues entonces es interesante la información que nos da una curva de este tipo, porque nos permite determinar dentro de qué rango nos conviene nosotros establecer nuestra producción. Y eso fue lo que hicieron en ese estudio con de Neuville, donde para el abastecimiento de agua de la ciudad de Nueva York se estaba proponiendo inicialmente un sistema que costaba $1,000 millones, que recordamos 1,000 millones en Estados Unidos, pues es 1 billón. Aquí nosotros, pues sería 1 millón de millones el billón, pero ellos son 1,000 millones. Pues ellos proponían 1,000 millones, un costo de 1,000 millones para un diámetro del túnel. Viendo esta curva, pues se determinó que si el túnel no era no tenía un diámetro de 8.4 metros, sino uno nada más de 6.3 metros, pues no bajaba la producción mucho, pero sí se conseguía un decremento en el costo de 750 millones. O sea, un ahorro de 250 millones de dólares. ¿Sí? Pues entonces es interesante el tener estos estudios de análisis marginal que nos permiten conseguir ahorros que pues aquí fue en un país desarrollado como lo es Estados Unidos, pero en nuestros países que están en vías de desarrollo, pues tiene aún mayor importancia, porque esos ahorros que podemos tener considerando o contemplando esa interacción de disciplinas, pues son valiosas para no desperdiciar recursos. Y ahora pues vemos pues, las funciones de costo de la producción, o sea, SC mayúscula de Y. Bueno, pues cuando tenemos un solo producto, pues se dice que se pueden presentar economías de escala cuando el costo promedio disminuye al aumentar la producción. Es interesante conocer este aspecto de si hay o no economías de escala. Cuando son varios productos es el mismo concepto, nada más que en lugar de llamarle economías de escala, pues le llamamos economías de alcance. Y el otro punto interesante es el de la curva de aprendizaje, en donde nosotros vamos aprendiendo de nuestros errores y ya no los cometemos. Entonces logramos disminuir el costo porque pues ya no hay que estar corrigiendo lo que se hizo mal. ¿Sí? Y nos dicen que el costo marginal disminuye al pasar el tiempo. Esto es exclusivamente porque ya aprendimos a hacer mejor las cosas. Y nos dan dos tiempos, en el tiempo 0, donde comenzamos, y en el tiempo 1, cuando duplicamos la producción y hacemos el cociente de costo marginal en el tiempo 1 entre el costo marginal en el tiempo 0, lo vemos en porcentaje y esto es lo que conocemos como la curva de aprendizaje. ¿Sí? O sea, una disminución de costo. ¿En qué porcentaje está disminuyendo el costo? Debido a que
se tiene ese aprendizaje. Y nos presenta de Neuville otro ejemplo donde se aplicó el análisis marginal, que fue en el estado de California, un análisis que hicieron para ver los cruces de ferrocarril con vehículos automotores. Y ahí encontraron, bueno, pues que podían tener dos tipos de soluciones. Uno, que era poner una barrera para que pasara el tren, se levantaba la barrera y pues ya podían pasar los vehículos automotores. O bien, pues pasos a desnivel. El tren pasa por arriba o por abajo y los camiones o automóviles, etcétera, pues pasan por abajo. ¿Sí? Entonces, pues con este estudio se determinó en qué casos era conveniente una solución y en qué casos era conveniente otra. Y pues entonces con esto terminamos esta presentación, nada más recalcando pues que la ingeniería de sistemas tiene un enfoque interdisciplinario, que son 4 las disciplinas que integran a la ingeniería de sistemas, que son la ingeniería. O sea, aquí estuvimos usando la función de producción y esa función de producción pues proviene de la ingeniería. ¿Sí? Que otra de las disciplinas es la economía, la otra la investigación de operaciones y el pensamiento sistémico, pero que ninguna de ellas por sí sola tiene todo el alcance que nos muestra o que nos permite la ingeniería de sistemas. Y pues con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Acosta Flores.